entras a por una sola cosa, una bombilla, un cargador, un par de calcetines, y sales 20 minutos después con una bolsa llena de cosas que no sabías que necesitabas, y todo te ha costado menos de 10 euros. Miras el ticket y piensas lo mismo que piensa todo el mundo. ¿Cómo es posible que ganen dinero vendiendo un abrelatas a 1,20 €? El producto es baratísimo. El margen tiene que ser ridículo. Este negocio no puede dar para vivir. Y aquí está el error que comete casi todo el que mira un bazar desde fuera, porque el bazar no gana dinero con lo que crees. De hecho, no gana casi nada vendiendo cosas. Y aún así es, con diferencia, una de las máquinas de hacer dinero más eficientes y más silenciosas de toda España. Déjame decirlo claro, porque es la idea que lo cambia todo. Un bazar chino no es en realidad una tienda. Es una máquina de acumular patrimonio disfrazada de tienda de todo a 100. El abrelatas, la bombilla, los calcetines, todo eso que ves apilado del suelo al techo, no es el negocio. Es el motor que hace girar otra cosa mucho más grande y mucho más lista, algo que no está en ninguna estantería y que casi nadie ve. Y cuando entiendes qué es ese algo, dejas de ver un bazar y empiezas a ver una de las estrategias empresariales más inteligentes que existen a pie de calle. Pero antes, aclaremos una cosa, porque no todos los bazares son el mismo negocio. Está el bazar pequeño de barrio, el de 60 o 70 metros, atendido por una pareja o una familia, que vive del cliente que pasa por delante. Está el bazar mediano, más grande, con secciones de ferretería, menaje, jardinería, papelería, casi un pequeño supermercado de objetos. Y está el gran almacén, esos bazares enormes de las afueras, que además venden al por mayor a otros bazares más pequeños. Y luego está lo más interesante de todo, que es en lo que muchos se están transformando ahora mismo, y a eso llegaremos al final, porque cuenta la verdadera historia. Cada uno de estos formatos responde a la misma pregunta de forma distinta. ¿Ganas con mucha gente que gasta poquísimo, o te conviertes en el proveedor de los que le venden a esa gente? Pero todos, absolutamente todos, comparten el mismo secreto de fondo. Y ahora viene la primera sorpresa, porque seguramente crees que montar un bazar es carísimo. No lo es. Comparado con casi cualquier otro negocio, entrar es sorprendentemente barato. No necesitas montar una sociedad ni un gran entramado legal. Basta, en muchos casos, con darte de alta como autónomo, y la cuota de la seguridad social puede ir desde unos 50 hasta unos 300 euros al mes según tu situación. La mercancía tampoco es el problema que imaginas. La mayor parte viene de China, de sitios como los mercados de Yiwu, la mayor ciudad de pequeñas mercancías del mundo, o de plataformas mayoristas por Internet. Traer un grupaje de 5 metros cúbicos de género puede costar apenas 300 o 400 euros de transporte. Un contenedor entero de 20 pies, entre unos 800 y 2.500 dólares. A eso le sumas un arancel de entrada de en torno al 8 o el 12% sobre el valor de la mercancía. Y con eso, más el alquiler y las estanterías, ya tienes un bazar en marcha. Lo caro de este negocio, y quédate con esto, no es entrar. Lo caro es una sola cosa que se repite mes tras mes y que se come casi todo lo que ganas: el alquiler del local. Y aquí hay una capa de dificultad que casi nadie ve desde fuera, porque el bazar esconde dos problemas silenciosos que se comen el margen por dentro. El primero es el robo hormiga. Cuando tienes miles de artículos pequeños, baratos y al alcance de la mano, apilados por toda la tienda, una parte se va a perder. Un mechero aquí, unas pilas allá, un juguete que desaparece en un bolsillo. Cada pieza vale céntimos, pero sumadas a lo largo del año son cientos o miles de euros que se esfuman sin dejar rastro. Por eso el dueño del bazar casi nunca se sienta. Por eso está siempre de pie, vigilando, moviéndose por los pasillos. No es desconfianza, es contabilidad. En un negocio de márgenes tan finos, esas pérdidas invisibles pueden ser la diferencia entre ganar y no ganar. El segundo problema es aún más traicionero: el dinero dormido en las estanterías. Todo lo que ves apilado del suelo al techo es mercancía que ya está pagada, pero que todavía no se ha vendido. Es capital atrapado, quieto, esperando. Si compras un contenedor entero de un producto que luego no se vende, no has ganado un céntimo.
Has convertido tu dinero en cajas que ocupan sitio. Gestionar un bazar no es solo vender barato, es adivinar, entre miles de referencias distintas, cuáles van a rotar rápido y cuáles se van a quedar cogiendo polvo. Y esa es una habilidad que no se ve, pero que separa al bazar que prospera del que se ahoga. Vale, hasta aquí la parte que más o menos veías venir. Ahora vamos a la parte que de verdad lo explica todo. ¿De dónde sale el dinero? Y aquí tienes que ir despacio porque es puro contrasentido. Cojamos ese abrelatas de 1,20 €. Le cuesta al bazar, pongamos, 60 o 70 céntimos. Ganas 50 céntimos por venderlo. 50 céntimos, suena a nada, ¿verdad? Y lo es si lo miras producto a producto. Pero el bazar no juega a ese juego. El bazar juega al del volumen. No vende un abrelatas, vende miles de artículos distintos a miles de personas, todos los días, durante todo el año. Cuando multiplicas un margen minúsculo por una cantidad enorme de operaciones, el resultado deja de ser pequeño. Un bazar medio puede facturar alrededor de 100.000 € al año, y aquí está la clave que casi nadie calcula. Sobre esa facturación, el bazar tiene dos ventajas brutales que ningún otro pequeño comercio tiene. La primera es el coste laboral. Piénsalo. En casi cualquier negocio, los sueldos se comen una parte enorme de los ingresos. En un bazar familiar, ese coste es casi cero. No hay una nómina externa. No hay turnos que cubrir con empleados. Está la familia. El matrimonio, a veces los hijos, a veces los padres, trabajando 12, 14 horas al día, los 7 días de la semana, sin cobrar un sueldo de mercado. Todo lo que en otro negocio se iría en pagar camareros o dependientes, aquí se queda dentro. Es sacrificio puro convertido en margen. Y la segunda ventaja es todavía más ingeniosa, y explica una cosa que quizá te habías preguntado alguna vez. ¿Por qué tantos dueños de bazar viven justo encima o justo al lado de su tienda? No es casualidad, es estrategia. Si vives en el piso de arriba, eliminas el coste y el tiempo de desplazarte. Bajas, trabajas, subes a comer, vuelves a bajar. Tu vida entera ocurre en el mismo edificio. No pierdes ni una hora ni un euro en ir y venir. El negocio y la casa son la misma cosa. Léelo otra vez, porque es más profundo de lo que parece. Han eliminado la frontera entre vivir y trabajar, y con ella, casi todos los costes que esa frontera genera para los demás. Y ahora únelo todo, porque aquí aparece el verdadero negocio. El alquiler era el gran enemigo, ¿te acuerdas? El único gasto que de verdad se comía el margen. Pues bien, ¿cuál crees que es el objetivo final de muchas de estas familias? Comprar el local y, a ser posible, comprar el edificio entero, con el piso de arriba en el que ya viven. En el momento en que dejas de pagar alquiler porque el local es tuyo, ese margen minúsculo de la abrelata se convierte, de golpe, en beneficio limpio. Y no solo eso, ahora eres dueño de un inmueble en una calle comercial, un activo que sube de valor con los años y que, si algún día dejas el bazar, puedes alquilar a otro. Por eso digo que un bazar no es una tienda, es una herramienta, una máquina diseñada para generar un flujo constante de dinero, con costes reducidos al hueso, cuyo fin último no es vender más abrelatas, sino transformar todo ese esfuerzo en ladrillo. Mientras el vecino de al lado paga religiosamente su alquiler cada mes, la familia del bazar está poco a poco comprando el suelo que todos los demás pisan. Y aquí es donde la psicología del propio bazar se vuelve fascinante, porque todo dentro de la tienda está pensado para ese volumen. ¿Por qué está todo tan apretado, del suelo al techo, sin apenas huecos? Porque cada centímetro de estantería tiene que trabajar. ¿Por qué los precios son tan bajos que casi parece un error? Porque el precio bajísimo es el anzuelo que te hace entrar y, sobre todo, el que hace que no te lo pienses dos veces al coger cosas. Cuando algo cuesta 1 €, no calculas, no dudas, lo echas a la cesta. Y como el bazar lo tiene absolutamente todo, resuelves 10 recados de golpe en un solo sitio y acabas comprando 9 cosas más de las que ibas buscando. El precio bajo no es una debilidad del negocio, es su arma más poderosa. Está diseñado para que compres por impulso, en cantidad, sin resistencia. La sensación de ganga apaga la parte de tu cerebro que normalmente dice que no. Pero aquí llega el giro de la historia, y es lo que está pasando en España ahora mismo.
Hay unos 30.000 bazares en el país, la inmensa mayoría regentados por familias de origen chino. Y sin embargo, el bazar tradicional, el de toda la vida, está empezando a cerrar. Ojo con esto, porque la razón no es la que crees. No cierran porque el modelo haya fracasado, cierran porque el modelo ha ganado. Presta atención, porque es el detalle más importante de todo el vídeo. El comercio por Internet, la subida de los alquileres, el encarecimiento de la luz y de la mercancía han ido reduciendo el margen del bazar clásico. Pero al mismo tiempo, muchas de esas familias ya han hecho lo más difícil, han acumulado capital, han comprado inmuebles y han criado a una generación de hijos con estudios. Y esos hijos, muchas veces, ya no quieren pasarse 14 horas al día detrás de un mostrador vendiendo artículos de €1. Así que dan el siguiente paso. Convierten o abren negocios con mucho más margen y menos esfuerzo físico. Peluquerías, centros de estética, cafeterías, agencias de viajes, consultorías. El bazar nunca fue el destino, fue el vehículo, la herramienta que servía para acumular dinero y ladrillo durante una generación, para luego dar el salto a algo mejor. El que solo veía una tienda de cosas baratas se estaba perdiendo el plan entero. Y esto explica una pregunta que mucha gente se hace en voz baja. ¿Por qué no abro yo un bazar y hago lo mismo? Porque el modelo, visto de cerca, es casi imposible de copiar si no tienes las 3 piezas a la vez. La primera es el acceso a la mercancía. Las familias que llevan bazares suelen estar conectadas a redes de proveedores y de importación que llevan décadas funcionando, contactos directos en los mercados mayoristas de China que consiguen precios y condiciones que un recién llegado, comprando suelto, jamás obtendría. La segunda pieza es el coste de trabajo. Tú puedes montar la tienda, sí, pero ¿estás dispuesto a estar de pie 14 horas al día, los 7 días de la semana, durante años, sin cobrarte un sueldo y con toda tu familia haciendo lo mismo? Ese sacrificio no se compra, se sostiene solo cuando hay un proyecto común y una disciplina brutal detrás. Y la tercera pieza es la paciencia. Este es un plan a 10, 15, 20 años. El objetivo no es el dinero rápido de este mes, sino comprar el local dentro de una década y dar el salto a otro negocio en la siguiente generación. La mayoría de la gente no piensa a 20 años vista. Junta esas 3 cosas, la red de suministro, el trabajo sin sueldo y la paciencia de una generación entera, y entenderás por qué es tan difícil competir con un bazar bien llevado. No compites contra una tienda, compites contra un plan familiar que empezó mucho antes de que tú llegaras. Así que hagamos la cuenta que casi nadie hace. Imagina 2 bazares idénticos, en la misma calle, con la misma facturación de 100.000 euros al año y el mismo margen ajustado. El primero paga 2.000 euros de alquiler al mes. El segundo es dueño del local, no paga alquiler, porque la familia lo compró hace años a base de sacrificio. Solo esa diferencia son 24.000 euros al año que el segundo se queda y el primero entrega, año tras año. En una década, son casi 250.000 euros de diferencia entre 2 negocios que, desde la cera, parecen exactamente iguales. Esa es la cuenta invisible. Y por eso el objetivo siempre, siempre, es dejar de pagar alquiler. En el escenario bueno, la familia es dueña del local, controla los costes, mantiene el volumen y el bazar se convierte en una fuente de ingresos y de patrimonio que sostiene a toda una familia y financia el siguiente negocio. En el escenario difícil, el que paga un alquiler alto en una calle cara, con la competencia de Internet mordiendo las ventas, el margen se estrecha tanto que el sacrificio deja de compensar. Y ahí es cuando el bazar cierra o se reconvierte en otra cosa. Así que la próxima vez que entres en un bazar y pienses cómo pueden ganar dinero con esto, recuerda que estás haciendo la pregunta equivocada. No ganan dinero con el abrelatas. El abrelatas es solo el goteo. Ganan con el volumen que ese goteo multiplica, con un coste de trabajo que ninguna empresa normal podría igualar, y sobre todo, con lo que hacen con ese dinero. Convertirlo, ladrillo a ladrillo, en propiedad. El bazar nunca fue un negocio de vender cosas baratas. Fue siempre un plan a largo plazo, silencioso y disciplinado, para que un día el suelo que pisas al entrar sea suyo. Y el día que entiendes eso,
ya no vuelves a mirar la tienda de la esquina de la misma manera.